Muy buenas noches, jóvenes de Contabilidad Financiera 4. Vamos a la tercera sesión. Pues la semana pasada fue festiva. Entonces, y este lunes que viene también es festivo. Este lunes lo aprovechamos pues para hacer el parcial, el primer parcial que vale el 25% de la nota. Voy a compartir este video que está en el módulo, que está en la plataforma, para que lo escuchen bien y hagamos como un panel. ¿Qué tal les pareció y qué conclusiones sacan? ¿Lo escuchan? Tengo la sensación de que el mundo de las finanzas es más o menos como el mundo de la salud. ¿Sí lo escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Hay personas que piensan que hablar de salud está reservado a los médicos, paramédicos, deportistas y enfermos. Y que hablar de finanzas está reservado a los economistas, contadores o a la gente amante de los negocios. Pero la realidad es que todos tenemos una... Bueno, empiezo desde aquí. Dice, leyendo estados financieros, una lección básica de Robert Kiyosaki. Recuerden que les comento que Robert Kiyosaki tiene unos libros muy interesantes. Entre ellos está Padre Rico, Padre Pobre, El Flujo del Dinero, El Cuadrante del Dinero. Interesante para que ustedes lo lean. ¿Listo? Tengo la sensación de que el mundo de las finanzas es más o menos como el mundo de la salud. Hay personas que piensan que hablar de salud está reservado a los médicos, paramédicos, deportistas y enfermos. Y que hablar de finanzas está reservado a los economistas, contadores o a la gente amante de los negocios. Pero la realidad es que todos tenemos una salud que puede andar bien o no tanto. Y del mismo modo, todos tenemos unas finanzas que para unos pocos andan muy bien y para la mayoría de la gente no tan bien. A veces nos ocupamos de nuestras finanzas del mismo modo que nos ocupamos de nuestra salud, cuando ya estamos para internarnos. Y ahí empezamos a ver algunas cosas que explican por qué viven en un permanente estado de estrés, incluso muchas de las personas que mueven bastante dinero, que ganan bien, pero que se sienten mal. Ya hemos compartido la primera lección de Robert Kiyosaki, que mostraba cómo los ricos no trabajan por dinero. La segunda lección de este millonario dedicado a la divulgación de conceptos para una vida más saludable es otro golpe a los paradigmas tradicionales. Creer equivocadamente que tenemos activos cuando a veces lo que tenemos es otra cosa. La lección número 2 de mi padre rico, que está de Padre Rico, Padre Pobre, era el por qué enseñar o cuál es la importancia de aprender la literatura financiera. Mi padre verdadero, como dije, tenía una educación formal y él se dedicaba a la educación como maestro en Hawái. Y él siempre creyó en la habilidad para poder leer libros, que es una gran habilidad. Mi padre rico, por el otro lado, me dijo, si tú vas a ser rico, debes ser literato financieramente hablando. Si tú no puedes leer estados financieros, si tú no puedes leer números, pues eres analfabeto financieramente hablando. Para ser rico tenía que leer estados financieros. Y él empezó a enseñarme a la edad de 9 años. Una de las grandes discusiones o problemas es que mi padre verdadero decía, hijo, nuestra casa es nuestra más grande inversión y es un bien muy importante. Y mi padre rico decía, ves, una persona puede ser no muy lista porque puede leer cosas, pero no puede leer estados financieros. Y entonces no puede decir que su casa no es un bien. Si tú pudieras leer estados financieros, te darías cuenta que una casa es realmente una obligación. Esa controversia de mi libro es lo que la mayoría de la gente cree. Cuando van al banco y el banco les dice tu casa es un bien, o vas con tu agente de bienes raíces y te dice tu casa es un activo, porque ellos no pueden leer estados financieros, no pueden determinar si entonces su casa realmente es un activo o es un pasivo. Así que la lección número 2 de mi padre rico, que es bien importante, es por qué enseñar literatura financiera. Y una de las razones para las cuales tú debes tener educación financiera es que puedas hacer decisiones correctas y exactas de tu situación financiera. Por ejemplo, empezando a la edad de 9 años, mi padre rico me enseñó a leer estados financieros con esos simples diagramas. De tal manera que esto de aquí es ingreso y gasto. Esto es activos y estos son pasivos.
Estas son las bases de la literatura o del conocimiento financiero. Entonces, mucha gente piensa, por ejemplo, que la casa es un activo, pero como no pueden leer estados financieros, Profe, Se pausó. Me sacó la internet, espérate a ver. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, profe. ¿Ah? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde desconectó? ¿Dónde íbamos? Profe, una parte donde están las gráficas, algo así de los estados financieros. Se ve en el 2 minutos 40. Eso ahí. es un activo o es un pasivo. Así que la lección número 2 de mi padre rico, que es bien importante, es por qué enseñar literatura financiera. Y una de las razones para las cuales tú debes tener educación financiera es que puedas hacer decisiones correctas y exactas de tu situación financiera. Por ejemplo, empezando a la edad de 9 años, mi padre rico me enseñó a leer estados financieros con esos simples diagramas. De tal manera que esto de aquí es ingreso y gasto, esto es activos y estos son pasivos. Estas son las bases de la literatura o del conocimiento financiero. Entonces, mucha gente piensa, por ejemplo, que la casa es un activo, pero como no pueden leer estados financieros, lo que realmente no pueden ver es que tu casa es realmente una obligación, es un pasivo, porque lo que determina algo realmente en un activo, en un pasivo, no es lo que tu banquero dice o tu contador dice, sino lo que se determina a través de una de las cosas más importantes financieramente hablando, que es el flujo de efectivo. Mi padre rico me dijo muy simplemente, un activo es aquello que te deja dinero, así es como se ve el flujo de dinero en un activo. Hay dinero entrando en mi bolsillo, un activo. Y entonces este es el flujo de efectivo de un pasivo. Entonces cuando la gente está pensando en comprar una casa, piensa que es un activo, pero si en realidad te fijas en lo que hace en tu flujo de efectivo, verás que el dinero está fluyendo fuera de tu bolsillo, no para adentro. Por eso es que mi padre rico decía que para la mayoría de la gente la casa en esos momentos no era un activo, era un pasivo. No te estoy diciendo que no compres una casa, lo que te estoy diciendo es que
que a cada cosa le llames como es. Simplemente no llames a un pasivo un activo. Otra parte de ser literado financieramente hablando es entender el lenguaje de las finanzas. Por ejemplo, la palabra hipoteca, la palabra mortgage, de hecho viene del francés muerte, por eso significa yo estoy en deuda hasta la muerte. Y eso es lo que efectivamente le pasa a la gente. Si tú puedes leer los estados financieros, tú simplemente puedes ver por qué tu casa no es un activo. Porque lo que tú tienes en tu estado financiero aquí es que tienes la palabra hipoteca, mortgage, justo aquí. Entonces, cuando tu banco dice tu casa es un activo, no te está mintiendo. Simplemente no te está diciendo de quién es el activo. Si tú pudieras leer estados financieros, verías que en tu estado financiero tu casa es un pasivo para ti. Pero si tú vas al banco y ves el estado financiero de tu banco, te darás cuenta de que tu casa aparece en su columna de activos porque le estás dando dinero al banco, puesto que tu hipoteca le pone dinero en su bolsillo y tu hipoteca te saca dinero de tu bolsillo. Así que de todas maneras tu casa sí es un activo, pero es el activo del banco. Así que la importancia de la literatura financiera, si quieres ser rico, es aprenderla, y para eso diseñé el juego de mesa de Cash Flow. El juego, su parte principal es un balance, una hoja de balance de estados financieros, que literalmente lo que hace es enseñarte a leer estados financieros para que puedas mejorar tu habilidad para leer estados financieros. Mire lo que ocurre cuando... Bueno, listo. ¿Lo escucho? ¿Quién va a pedir la palabra? Profe, ¿usted me puede hacer un favor de regalarme el enlace del video? Porque a mí se me corta el video por el internet. Es muy bajito. Está en el módulo. Ah, ok, gracias. En la página... Ocho. Ya lo voy a decir. Página 8. Profe, yo sí tenía algo para decir. Perdón, espérate un momentico. Aquí está la página 8 del módulo. Leyendo estados financieros. Ahora sí, dime. En lo que él dice que una casa es un pasivo, ¿cierto? Porque genera gastos al bolsillo. Digamos, esos arrendatarios, o si uno no habita en la casa, a uno le generan ingresos al bolsillo, o sea que sería un activo como tal, ¿no? Porque, digamos, nosotros tenemos unas casas y esas casas a nosotros nos generan ingresos. Entonces, para nosotros eso cuenta como un activo y más patrimonio, ¿no? Entonces, allá que él se atene, ¿a qué se basa él? Bueno, yo lo que entiendo, a ver, la casa definitivamente es un activo, ¿entiendes? Pero lo que se refiere es que el activo, ese activo te va a generar gastos. En el sentido de, hay que pagar, y habla más que todo de la hipoteca, ¿no? Hay que pagar los intereses. O sea, mire lo que usted tiene, ya las casas ya están produciendo. O sea que está entrando. Eso para él es un activo, para él. En cambio, para él un activo que se está pagando una casa, como está saliendo plata de la cuota, de los intereses, de la hipoteca, entonces lo toma como un pasivo porque me está generando gastos. Yo no comparto ese pedacito, ¿no? O como una inversión en un vehículo. Entonces ahí ya ese vehículo pues va a generar gastos de mantenimiento, de soporte, etcétera. Pero él dice que pues, igual hay que comprarlo. Entonces, y la depreciación, ¿no? Del carro, ¿no, profe? Es que, O los leasing. mire que eso es lo que estaba pensando, porque si es en ese orden de ideas, entonces pues se podría decir que casi que los que de pronto no generan como gastos serían el de la caja. Del resto, si uno tiene cuenta en un banco, si vamos a ver, genera unos costos.
Si uno de pronto hace inversiones, también generan costos. O sea, en su mayoría los activos a uno también le representan, así como le representan el derecho a que los tiene, le representa el costo por tenerlos, un costo por tenerlos, diría yo. Yo lo manejaría más como costo por tener activos. No sé. Eso es lo que él quiere entender, así que está saliendo dinero en vez de entrar. Profe, Dígame. yo pienso que, digamos, si uno tiene ahorros, obviamente, pues yo no me estoy endeudando, no estoy haciendo ningún tipo de crédito pues para adquirir la casa. Entonces, para mí sí sería un activo. Diferente es que yo haga un crédito y para comprarla, para hacer la inversión, pero no tenga que sacar cada mes también para pagar ese crédito y de esa casa, ¿sí? Entonces, Sí. digamos que si uno tiene el recurso y todo eso y la compra, pues ya sí sería un activo para uno. Sí. Yo también opino otra cosa. Yo digo que depende cómo uno quiera la casa. Digamos, si uno quiere la casa como negocio o como lujo. Ya, porque pues a veces uno se tiende a ir por eso, que uno quiere una super casa, por uno vivir, y eso sí representaría un pasivo. Pero si uno quiere una casa como un activo, digamos, o como un negocio, pues uno compra una casa muy normal que se pueda arrendar, digamos, de 3 pisos y se vive en los 3 pisos, ¿no? Diría yo, que también depende del enfoque que nosotros le demos. Porque ella misma cubriría sus gastos, ¿no? Cubriría pues lo que son los impuestos, el predial, los servicios, pues los Y de mismos ello arriendos de quedaría de todo eso, el ganancia. mantenimiento, y que haría ganancia, obviamente. A ver, alguien se leyó ese libro Padre Rico, Padre Pobre y dijo, ya encontré la clave. Él tiene un lote, hizo préstamo, hizo una casa de 2 plantas, abajo vivía él y arriba alquiló. Con la cuota del alquiler pagaba la cuota del banco. Entonces ahí se hizo a un activo que le estaba produciendo para pagar esa deuda. Y así lo hizo, y en la vida real lo hizo. Por eso yo lo invito a usted a que se compre su libro, ese libro Padre Rico, Padre Pobre, donde explica por qué los ricos cada día son más ricos y los pobres cada día más pobres. Un pobre, vaya a la casa de un pobre y verá que está lleno de porcelanas, lleno de cuadros, lleno de promociones. Vaya a la casa de un rico, lo necesario. De pronto obras de arte, de pronto otra cosa, pero no ve tanta cosa, porque cuando el pobre sale a la calle y ve promociones, las compra todas. Y eso es lo que usa en el mercado, esas promociones. Y le dicen 9.999, uy, está en promoción, y son los mismos 10.000 pesos. Usted mire que son estrategias del mercado que hacen eso. Lean, compren el libro y lo leen y verá que les va a servir de algo en su vida. Y diría yo que en las instituciones de los colegios deberían leerlos financieramente, o sea, prepararlos para la parte financiera. Nosotros no estamos preparados para esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué opinan? Muy cortos de palabra, ¿no? Bueno, entonces eso está en la página 8 del módulo. Y después ahora estado financiero de propósito general, que ya lo vimos. Entonces están los básicos, estado de resultados, balance general, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera, estado de flujo de efectivo. Y los consolidados, pues, es donde se habla de la situación financiera de los estados de las operaciones, de los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo de un ente matriz y sus subordinados. Aquí estamos hablando del módulo, ¿no? Definición y clasificación de los estados financieros básicos. Lo vimos en la clase pasada. Estado de cambio en la situación financiera. Fuentes de capital de trabajo, usos. Mire, esto es lo que vamos a ver dentro de 8, después del parcial. Estado de cambio en la situación financiera. Ahora lo podemos mirar ahora. Ahora esto lo miramos mejor.
van a mirar qué es fuente de capital de trabajo y qué es uso del capital del trabajo. Fuentes y usos. Y hay otro término que es que se le llama fuente de uso en unos libros como este módulo que habla de fuentes y usos, de dónde salió el dinero y para dónde se fue. De dónde salió es la fuente. ¿Para dónde se fue? El uso. El otro dice origen de los recursos y aplicación de los recursos. Entonces, mire, fuentes y usos en el módulo y aplicación y origen y aplicación en otros libros. Entonces, mire lo que habla. Entonces, bueno, ya lo del video lo tenemos allí. Hay un video que estoy buscando que está por aquí, no sé si está aquí y actualice para mirar. Y dice que el título es Características fundamentales de los estados financieros según la NIF. Características fundamentales de los estados financieros. Entonces, bueno, pues vamos a mirar mientras yo miro a ver si consigo ese video. Cancelación, entonces dice aquí, usos. Vamos a la fuente. Entonces, estados de cambio de la situación financiera. En este estado se prepara al final de cada periodo para informar acerca de los movimientos de los fondos de la empresa durante un ejercicio. Identifica las fuentes de capital de trabajo que tuvo la empresa a su disposición durante el periodo y especifica los usos o aplicaciones que se hicieron con dicho capital de trabajo. Este estado financiero es una valiosa herramienta de análisis, tanto para la determinación del diagnóstico de situación como las proyecciones financieras de la empresa. La herramienta consiste en la comparación de dos balances, consecutivos o no, de una misma empresa, con el fin de analizar las ejecutorias de esta en el periodo comprendido entre los dos balances. Pero ya no se llama balance y no estado de situación financiera, ¿no? El porqué de esta comparación es muy sencillo. En el balance general, estado de cambio en la situación financiera, estado de situación financiera, es un estado financiero que presenta la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Mire, por eso se llama ahorita estado de situación financiera. Ya no llama balance general. Entonces, la comparación de los dos balances nos mostrará los cambios experimentados en el lapso comprendido entre ellos. Las partes que componen el estado de cambio en la situación financiera son las fuentes que proveen el capital de trabajo y los usos o aplicaciones de ese capital de trabajo. Entonces, como fuente, ¿qué puedo tener yo? Ingresos por conceptos de las operaciones de la empresa. Bueno, si yo vendo, me está entrando dinero. Fuente. El valor recibido por venta de activos fijos. Si yo vendo activos fijos, acuérdense que tenemos el activo corriente, que es el que, como caja, bancos, clientes, inventarios, es lo que yo tengo ahí más líquido, ¿no? Ya el activo fijo, pues es lo que yo tengo, pero que no es para la venta. Pero si en un momento dado me toca venderlos, entonces eso es una fuente, ahí estoy cogiendo un recurso, una fuente. Los préstamos obtenidos a largo plazo, si yo hago un préstamo, estoy adquiriendo una fuente, un recurso. Los aportes adicionales de capital o emisión y venta de acciones, también. Estoy haciendo recogiendo fuente, o sea, fuente, estoy recogiendo dinero o recursos mejor. ¿Para qué? Aquí tengo clasificación, fuentes de corto plazo, fuentes de largo plazo, generación de ingresa interna de fondos. ¿Para qué? ¿Para qué están estas fuentes? Para usarlos en qué? Adquisición de activos fijos. Yo me puedo endeudar para comprar activos fijos. Cancelación de deudas a largo plazo. Yo puedo vender activos fijos para cancelar deudas. Apropiación para impuestos liquidados sobre la renta. Pago de dividendo o distribución de utilidad a los socios. Gastos financieros causados en el periodo. Compensación de pérdidas de las operaciones. Entonces, aquí, la metodología para su elaboración están el signo más son los aumentos y el signo menos las disminuciones. Bueno, eso está en el módulo en la página 12.
Entonces, yo les voy a compartir, que esa se la voy a subir también a recursos. Déjenme buscar el archivo. Y encontramos otro enfoque hacia lo que yo les acabo de decir. Ya lo voy a compartir. Bueno. Entonces dice, estado de situación financiera, dice como complemento, esto se lo subo a recursos. Como complemento de los estados financieros comparativos y con el fin de mostrar cambio y las causas de esos cambios, el movimiento y la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones y de otras fuentes, se presenta un estado de cambio en la situación financiera. Este informe financiero, ahí está en la pantalla, permite observar la circulación de los fondos de la empresa en un periodo contable. En él se refleja la práctica de la partida doble. Se incluyen cambios originados en unas partidas que han producido cambios en otras. Muestran la causa y el efecto de las variaciones de las partidas del balance. De dónde provienen los fondos y hacia dónde se fueron. Fuentes y usos. Fuentes, fondos y para dónde se fueron, aplicación o uso. Para elaborar un estado de cambio en la situación financiera es necesario preparar un balance comparativo en el que se muestren los aumentos y disminuciones de las cuentas por lo menos 2 periodos consecutivos. Ello sirve de base para determinar el origen de los recursos y su aplicación. Aquí hablan de origen y aplicación. En el módulo hablan de fuentes y usos. Las partes de primero, el encabezamiento formado por la razón social, nombre del estado financiero y fecha. El B, el cuerpo contenido, incluye 2 partes, origen de los recursos y la aplicación de recursos. Origen de recursos está formado por las variaciones del balance comparativo que constituyen disminución del activo no corriente, aumento del pasivo no corriente, aumento del patrimonio, utilidad general durante el periodo. Esos serían orígenes. Cuando hablan de disminución del activo corriente es la caja, el banco, mermarlo. Aumento del pasivo no corriente, pues sería las deudas a largo plazo, que dice el módulo. Aumento del patrimonio, pues sería como los aportes de los socios. Y utilidad general durante el periodo. ¿En qué se aplican? Aumento del activo corriente, yo puedo aumentar mis inventarios. Disminución del pasivo, pagar deudas. Disminución del patrimonio o pérdidas incurridas durante el periodo. Y aquí tenemos pues un ejemplo. Comercializadora Santa Cruz, balance comparativo por años 1 y 2. Año 1, año 2. El año 1 sería el año, por decir en números, 2019 y el año 2, 2020. Entonces aquí en el 2019 tenía 80, en el disponible tenía 80.000 pesos. Y en el 2020, 200.000. Hubo aumento o disminución. Está positivo. ¿Qué hubo? Aumento. Correcto. Tenía 80.000 pesos en el 2019 y en el año 2, 200.000. Aumentó 120.000 pesos. El año 1 es el año más viejo y el año 2 el más actual. En inversiones, en el año 1, ya 2019 tenía 1.400.000 y en el 2020 1.200.000. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ahí está negativo, ¿ya sí? 1.400.000 menos 1.200.000, ahí está dando negativo. Y así sucesivamente, ¿están viendo? O sea que me están marcando
lo que está sin paréntesis es aumento y lo que está en paréntesis es disminución. Es el activo, total activo. Después vamos al pasivo, la misma. Tenía en el año 2019 1.800.000 pesos. En 2020, 1.500.000 en obligaciones financieras. Disminuyó, ¿sí o no? 300.000 pesos. Sí. Bueno, y así vamos mirando. Cuando ya tenemos hecho este comparativo, entonces vamos a hacer, aquí lo que hicimos fue balance comparativo por los 2 años. O sea, tuvimos la empresa 2 años consecutivos y analizamos las variaciones. Si fueron aumentos o si fueron disminuciones, ¿de acuerdo? Y esos aumentos y esas disminuciones son las que van a ir al estado de cambio en la situación financiera. Año 2020-2019. De origen, disminución de activos, inversiones, 200.000. Vamos a ver si es verdad. Inversiones, mire. Tenía en el año 2019, ¿cuánto tenía? 1.400.000. Y en el 2020, 1.200.000. Entonces aquí hubo una disminución de inversiones. ¿Y en qué se convierte? En un origen, en una fuente de inversiones, 200.000. Propiedad, planta y equipo. Aquí tenemos propiedad, planta y equipo. 1.250.000 en el año 2019 y 1.200.000, o sea que se vendió por un activo por 50.000. ¿En qué se convierte? En una fuente, un origen, vea, propiedad, planta, 50.000 pesos. Y en los diferidos, de igual forma, mermó en 100.000. Aquí están los 100.000. O sea que el origen o fuentes de recursos suman 350.000. 200 en inversiones, 50.000 en propiedad, planta de equipo y 11.000 en diferidos. Aumento de pasivos. Seguimos hablando de los orígenes. Recuerden que yo me puedo endeudar para tener plata, ¿no? Entonces vamos a mirar proveedores. Proveedores dice que tiene en el 2019 tenía 50.000 pesos y en el 2020 100.000. Hubo un aumento de 50.000. Mire, aumento. Entonces, para que me entiendan, en el activo, cuando hay disminuciones, se convierten en fuentes, porque yo saco la plata o vendo un activo, ¿sí? O saco una inversión. Y los pasivos, cuando son positivos, acá que se aumentan, que se convierten también en fuentes. Proveedores, 50.000 pesos positivos, un aumento. Cuentas por pagar, 100.000. Vamos a mirar cuentas por pagar. Tenía en el 2019 200.000 pesos y en el 2020 300.000. Aumentó 100.000. Fuente. Mire, 100.000. Impuesto, gravamen y tasa, 50.000. Obligaciones laborales, 30.000. Tiene que estar acá, positiva, mire. Impuesto, gravamen y tasa, tenía 70, aumentó a 120, a 50.000. Y obligaciones laborales, tenía 20.000 en el 2019, 50.000 en el 2020, aumentó 30.000. Aquí están los 30.000. Total, 350.000 más 230. Y aumentó el patrimonio. ¿Ah? O sea que, como para entenderle bien ese pedacito, qué pena, cuando estamos hablando del activo y del pasivo, así digamos que tengamos un valor negativo, pasa a ser un origen, a donde está origen de recursos. En los activos. Así sea, así en los activos. Y por ejemplo, en el pasivo, usted no decía que en el pasivo también pasaba. No, es lo que dice aquí arriba. O sea, y voy a dar su pregunta. Cuando mis activos disminuyen, es porque estoy adquiriendo orígenes, o sea, fuentes. Me explico. Si yo tengo una inversión de un CDT de 1.000.000 y digo, no, necesito 200.000 pesos, entonces, y miremos aquí la inversión, aquí había 1.400.000, entonces yo tengo un CDT de 1.400.000, por decir algo, 1.400.000, ¿sí?
Pero dije, no, yo necesito plata. Entonces voy a sacar 200.000, o sea que mermó en el 2020, ¿cuánto quedó inversiones? 1.200.000. ¿Por qué? Porque sacó ¿cuánto? 200, sí. O sea, disminuyó el activo, ¿sí ve? O sea, ya. Es como cuando usted quiere pagar una deuda y usted no tiene cómo pagarlo, usted vende la casa. Se convierte esa plata en una fuente o en un origen. ¿Qué hizo con ella? Pagué la deuda. ¿Sí me entiende? O sea que la disminución de un activo se convierte en fuente, en origen. Y el aumento de un pasivo se convierte en origen, en fuente, ¿ya? Claro, porque usted va a comprar un activo, aumentar el pasivo, ahí también le aumenta el pasivo. ¿Ya entendió? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, espérate que... Listo. Entonces, mira, aquí está, entonces dice, origen de recursos, orígenes, o sea, fuentes. Cuando los activos disminuyen, se convierten en fuentes u origen, ¿ya? Cuando aumento los pasivos, me endeudo, adquiero fuentes, ¿ya? Por eso están aumentando, entonces eso es una fuente. Y las reservas también aumentaron. Mira las reservas acá. Teníamos 860.000 pesos y aumentaron 1.130.000, la diferencia son 270.000. Aumentó. Acuérdense que el patrimonio es una característica del pasivo, ¿no? Es un pasivo a favor de los dueños de la empresa. Esa es una característica buena, importante del patrimonio. Se convierte en un pasivo a favor de los dueños de la empresa. Por eso el patrimonio es de la misma naturaleza del pasivo, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces ya tuvimos, nos dieron todos estos orígenes o todas estas fuentes. Total, 850.000 pesos fueron las fuentes. Ahora vamos a ver en qué se aplicó, en qué se usó. Aumento de activos. Cuando aumenta mi activo es porque de alguna forma llegó el recurso. Mire, entonces miremos, aquí dice disponible, 120.000. Mire, ¿cuánto tenía yo en el año 2019? 80.000 pesos. ¿Y cuánto tengo en el 2020? 200.000. La diferencia es positiva, aumentó. Entonces ese aumento quiere decir una aplicación. O sea que cuando los activos aumentan, fueron usados para eso. O sea, se aplicaron en eso. El aumentar el disponible, aumentar deudores, aumentar inventarios, aumentar intangibles. Y aquí están todos. La clave es aquí. La clave está en dónde? En el balance comparativo para sacar las variaciones, ¿de acuerdo? Si aumentó o disminuyó de un año a otro. Ahí está la clave. Ya teniendo usted esta información, pues los pasa al estado de cambio de la situación financiera. Entonces, aplicación, cuando mis activos aumentan fue que se aplicaron. ¿De dónde? De lo que se cogió arriba, de los orígenes o de las fuentes. Yo utilicé esa fuente porque aumenté el disponible, porque me aumentó los deudores, porque aumenté los inventarios, los intangibles. Y cuando disminuyen los pasivos, obligación financiera se convierte en una aplicación. Yo puedo disminuir mi activo para vender un activo para pagar deudas. Entonces es el caso de obligación financiera. Mire, ¿tenía cuánto? En la obligación financiera tenía 1.800.000 en el 2019. Para el 2020, 1.500.000. Hubo una disminución de 300.000. O sea que fue una aplicación para pagar una deuda y mermarla en 300.000 pesos. Al final se aplica la partida doble, mire, 850.000 pesos de orígenes o de fuentes contra 850.000 de aplicaciones u usos. ¿De acuerdo? Mire que al analizar el estado de cambio de la situación financiera se observa que los recursos se originaron por disminución de inversiones, propiedades, planta y equipo y diferidos, y aumento de proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales y reservas. Los recursos de que dispuso la empresa quedaron distribuidos en el balance en las siguientes cuentas: aumento del disponible, deudores, inventario intangible, disminución de obligación financiera. O sea, es leer lo que se hizo aquí. ¿Ya?
¿Preguntas? Esto se lo subo se lo subo ahí a la plataforma en recursos ahorita que termine la clase, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Para la próxima clase, después del parcial, vamos a ver estados de flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Entonces vamos a mirar de qué consta el parcial, o de qué les voy a preguntar más o menos. Lo que hemos visto de los estados financieros, lo que hemos hablado, eso está allí en las grabaciones de las clases pasadas. Voy a tener un primer bloque de 10 preguntas abiertas, el cual vale el 80% de la nota, y un 20% de 5 preguntas falso y verdadero. Todo está, inclusive para que no se estresen, no entra lo de hoy. Solamente prácticamente van a entrar la clase 1 y la clase 2 que están allí. Más que todo la 2, porque la 1 hicimos buena presentación. En la 2 que hablamos bastante de los estados financieros, de las revelaciones, los de propósito general, los de propósito específico, los básicos. Bueno, eso está en la plataforma, ya le subí esa clase. Y de igual forma, lo que está en el módulo, que se lo acabé de leer hoy. Ya los estados de cambio en la situación financiera, ese no, ese ya les dejaría un taller después del parcial para sacar otra nota más, ¿de acuerdo? Bueno, profe. De acuerdo. Sí, señor. Bueno, hay preguntas, va que nos cortó el internet ahorita, entonces creo que la grabación va a quedar muy corta, pero la clase sí estuvo larguita, ya son las 8:06, entonces ya. Entonces, muchachos, el lunes en la mañana, tipo 8, 9 de la mañana, cuelgo el parcial, lunes festivo, y lo que ustedes lo miran. Y yo creo que el lunes 15, que también es festivo, pues vamos a ver cómo nos va el 8 de noviembre, a ver si amerita así dar clase el 15. ¿De acuerdo? Así sea festivo. Correcto, profe. Es que se nos metieron tres festivos. Entonces, pero miramos el 8, yo miro cómo va el programa y si ameritamos que el lunes 15 de noviembre nos toque ver la clase, la vemos. Yo no sé el horario si ustedes me dirán si por la mañana o por la tarde, el festivo. El parcial de este festivo va al parcial, pero el otro festivo, ¿cómo lo haríamos? ¿Mañana o tarde o por la tardecita, verdad? Por la tarde. Hoy para los que trabajamos. Sí, profe. Por la tarde mejor. ¿Quiénes trabajan festivos? Yo, profe, Kevin Andrés Burba. Yo, Luz Ángela. ¿Qué horario? Desde las 8 hasta la 1:30. Igualmente. Bueno, por eso, 8, desde las 8 a la 1:30 y Urbano. También, profe. Bueno, o sea que por la tarde lo podemos hacer. Sí, profe, mejor por la tarde. Sí, profe. Bueno, entonces, en aras de la equidad y la justicia, entonces el parcial lo subo el lunes a las 4 de la tarde y los días a la medianoche. Bueno, profe. Es más, eso lo hacen ustedes un momentico. Yo doy el tiempo porque soy lapso en eso, pero como ya en la tarde están desocupados, no sería justo que ustedes dos que trabajan en la mañana, ya los de la mañana lo estén haciendo. Entonces, más bien, para ser justos, a las 3, 4 de la tarde lo cuelgo el lunes festivo, hasta la medianoche tienen plazo. Y la clase del 15 de noviembre, que es festivo también, lo haremos a las 4 de la tarde. Ay, sí, profe, muchas gracias. Bueno, Dale, profe, gracias. Ahí estaríamos todos. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos dentro de 8 días. Estudien para el parcial. Es sencillo, de lo que hemos hablado. Mucho cuidado con las grabaciones, las 2 grabaciones que hemos hecho, más que todo la segunda. Esta tercera no entra en el parcial para que no se estresen en esa.
Mucho cuidado, todo lo que hablé en el video, en la grabación de la clase, eso les voy a preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, pues. Correcto, Listo, profe. profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Profe, No, hice una no nos vemos, no nos pregunta. vemos. Yo les cuelgo el lunes, perdón, el lunes les cuelgo el parcial a las 4 a las 4. Profe, una Pero no pregunta. nos ¿Qué vemos. tengo falta por hoy? ¿Quién es? Yo, Burbano. Urbano, ya te veo. No, ya lo chuleo, listo. Listo, profe, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más llegó? ¿Entró después? Yo tenía problemas, pero era con el sonido. Yo entraba y salía, pero ya lo Pilar. último ya. Pilar Landazuri, listo, chuleadito, ya. ¿Quién más? Gracias. ¿Llegó Laura Marcela Alzate? ¿Llegó? No, ella siguió, profe, con problemas con el internet. Ella me está escribiendo al WhatsApp personal. Ok. ¿Caterina Yesenia? ¿Llegó? No, ella me dijo que no No, podía. profe. Yo no puedo. Ah, no, nada más faltaron ellos dos. Listo, Profe, perfecto. ¿y me puede agregarme ese favor al grupo? ¿Quién habló ahí? Con Denis Andrea Zuluaga. Ya te agrego al grupo, listo pues. Gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.